gracias por hoy y este tiempo para estudiar su palabra. Señor, derrama su espíritu sobre este lugar, sobre cada persona aquí, y prepara nuestros corazones de recibir de tu poderosa palabra hoy. Y Señor, gracias por la libertad que tenemos de estudiar su palabra. Y Señor, bendice este servicio, bendice este tiempo, guía este tiempo por tu Espíritu. En el nombre de Jesús. Amén. Pues estamos estudiando el libro de Marcos. Abre sus Biblias a Marcos capítulo 9. Marcos capítulo 9, y hoy estudiaremos versículos 30 hasta el final de este capítulo, versículo 50. Pero la semana pasada vimos que Jesús sanó a un muchacho endemoniado. Él y su familia habían sufrido muchos años. ¿Por qué? Recuerda, porque él está en esta condición desde niño. Si usted es un padre, puede imaginar esa condición año tras año tras año, ¿verdad? Con su hijo. Difícil, sería difícil. Pero eso resulta en una dulce reunión entre ¿quién? El padre y este niño. Imagínense, viendo los ojos de su niño por la primera vez, sabe, él está sanado. Wow. Ahora vemos que Jesús continúa su viaje y usa este tiempo de viaje para enseñar sus discípulos, específicamente sus discípulos. Ve el versículo 30 aquí en capítulo 9. ¿Qué dice? Habiendo salido de ahí, caminaron por Galilea, y esa es la clave, y no quería que nadie lo supiese. Es solo Jesús y sus discípulos. Porque necesitamos recordar desde este momento, Jesús comienza su viaje, ¿dónde? A Jerusalén, donde dentro de unos 6 meses sería crucificado. Entonces, en estos últimos momentos, Jesús quiere tomar el tiempo para enseñar a sus discípulos. Es un tiempo muy importante y esto es lo que veremos hoy, estas enseñanzas. Entonces vamos a comenzar. Versículo 30, vamos a leer hasta 32 para empezar. Y habiendo salido de allí, caminaron por Galilea y no quería que nadie lo supiese, porque enseñaba a sus discípulos y les decía: el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres y le matarán, pero después de muerto resucitará al tercer día. Pero ellos no entendían esta palabra y tenían miedo de preguntarle. Jesús se va de la región de ¿dónde? ¿Recuerda? Cesarea de Filipo. Eso es en la región norte de Israel. Él está empezando su viaje y por la región de ¿dónde? Galilea, rumbo a Capernaum. Vemos en versículo 33 en un momento. Pero durante el viaje, Jesús comparte con sus discípulos que algo que pesaba en su corazón, ¿verdad? Él está hablando de la crucifixión. Y esto es la segunda vez que Jesús ha anunciado a sus discípulos que su muerte estaba por venir pronto. Versículo 32 dice que sus discípulos no entienden. De nuevo, ¿qué está hablando Jesús? Y, ¿qué dice también? Tienen miedo de preguntarle a qué se refiere y por eso permanecen en silencio. Y eso posiblemente por cuando Pedro habló la primera vez, eso terminó un poco terrible para él.
Entonces, pero ellos permanecen en silencio. Pero vemos en realidad, los estaban distraídos con otro tema de conversación durante este viaje. Vamos a ver su conversación, 32 y 4. Y llegó a Capernaum, y cuando estuvo en casa, les preguntó: ¿qué disputabais entre vosotros en el camino? Mas ellos callaron, porque en el camino habían disputado entre sí quién había de ser el mayor. Wow. Ellos estaban hablando. Jesús es increíble, ¿verdad? Jesús, hablando con sus discípulos, compartió con ellos el sufrimiento y muerte que vendría para él. Imagínense, Jesús enfrentaría una muerte cruel. No simplemente clavado en la cruz, sabemos, su cuerpo rasgado completamente por nuestros pecados. Eso es el sufrimiento por venir. Pero en vez de escuchar a Jesús con compasión y ser de consuelo para él, ¿qué vemos? Sus discípulos se pusieron a discutir sobre quién entre ellos sería el mayor en el reino de Dios. Imagínense esta conversación. La semana pasada vimos la historia del muchacho endemoniado, y la historia antes fue la transfiguración de Jesús. Entonces imagínense, creo que hay 3 discípulos que estaban un poco más orgullosos, ¿verdad? Juan, Jacobo y Pedro. Somos, obviamente, los mayores. Fuimos a la montaña con Jesús y no pudimos hablar con ustedes lo que pasó allá. Obviamente yo. Y Pedro, no, obviamente de los 3 es yo. Yo, ¿verdad? Enuncié que Jesús es el Mesías, pero el otro están diciendo a Pedro que sí, pero recuerda lo que Jesús dijo a usted: quítate de delante de mí, Satanás. Sí. Ellos están discutiendo. Es increíble. Y Jesús está diciendo lo que está en su corazón. Es por eso que vemos, versículo 34, ellos no querían decirle que habían discutido. ¿Por qué? Porque estaban avergonzados. Eso es la verdad. Avergonzados. Jesús, esa es la cosa que necesitamos ver de nuestro Señor. Jesús, en vez de reprenderlos, porque si es nosotros, imagínense cómo respondemos, ¿verdad? Pero vea cómo nuestro Señor responde. Él les enseña lo que es la verdadera grandeza. La verdadera grandeza. Continuamos, versículo 35 hasta 37. Entonces Él se sentó y llamó a los 12 y les dijo: si alguno quiere ser el primero, será el postrero de todos y el servidor de todos. Y tomó a un niño y lo puso en medio de ellos, y tomándole en sus brazos, les dijo: el que reciba en mi nombre a un niño como este, me recibe a mí. Y el que a mí me recibe, no me recibe a mí, sino al que me envió. Es un momento para enseñar. Jesús les dice: si alguno quiere ser el primero, obviamente eso era lo que querían, ¿verdad? Es obvio. Nadie está sentado diciendo: eso no es yo. Eso fue el problema. Entonces,
vemos los requisitos aquí, que requiere que sea un siervo de, ¿cuántos? Todos. De todos. No algunos, todos. La palabra usada aquí para siervo es donde recibimos la palabra diáconos. Pero la definición o lo que la palabra diácono significa es alguien, y escucha, eso es muy importante, alguien que satisface las necesidades de otros, y aquí es la clave, libremente. Libremente, sin condiciones. Eso es lo que significa. Eso es lo que Jesús está diciendo. Necesitamos servir a otros, todos, satisfacer sus necesidades. ¿Cómo? Libremente. Es en esto que demostramos Cristo, porque hay maneras que podemos satisfacer las necesidades, pero con actitudes feas, ¿verdad? Depende. Podemos demostrar o reflejar Cristo o nuestra carne. Depende su actitud. Libremente. Lo que debemos entender, hermanos, es que el espíritu de servicio es el mismo espíritu de nuestro Señor Jesús, quien fue el sumo servidor de todos. Es su espíritu. Es algo divino, no humano. Vea lo que Jesús dice en Marcos capítulo 10. Marcos 10, versículo 45. Aquí vemos el ministerio de Jesús aquí en la tierra en un versículo. ¿Qué dice? Marcos 10, versículo 45. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Eso es el ministerio de Jesús. Servicio es su espíritu. Servicio. Libremente Cristo entregó su vida en la cruz. Libremente. El servir a otros es la marca de grandeza en el reino de Dios. Eso es la marca, no su posición en la vida. Es su servicio. Los 12 discípulos pensaron que su posición como discípulos significaba que serían privilegiados en el reino de Dios. Imagínense en discutiendo entre ellos, están pensando, lo peor para nosotros es el 12. ¿Verdad? Porque están pensando en su posición. Y eso es no. La marca de grandeza en el reino de Dios es que el servir a todos. Eso es la marca. Y para probar su punto, vea lo que Jesús hizo aquí. Dice que Jesús tomó un niño primero, lo puso enfrente de ellos, pero luego que tomó un niño en sus brazos. ¡Qué tierna! ¡Qué hermosa! Sus discípulos, viendo eso. Y necesitamos entender algo. En los hogares judíos, los niños no tenían derechos propios. Los niños en esta cultura eran los menos significados. Entonces, cuando Jesús tomó al niño en sus brazos, este acto de tomar un niño en sus brazos significó o demostró que Él estaba dispuesto a servirlo. Él estaba diciendo a este niño, usted es importante. Usted tiene mi atención, tiene mi afección. Es lo que vemos.
Jesús le estaba demostrando a sus discípulos que deben servir a todos, incluyendo a los menores en la sociedad, a los que tienen menos poder o influencia o valor en la sociedad. Filipenses, vamos a Filipenses capítulo 2. Filipenses 2, versículos 3 y 4, dice: nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como que superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Y como hijos de Dios somos llamados a ser siervos de todos, sin excepción, considerando a otros antes que nosotros mismos. Encantamos hacer esto, ¿verdad? Y eso es la meta cada día. Yo quiero poner cada persona ante mí mismo, todos los días, buscando lo mejor para otros, ¿verdad? Eso es cuando despertamos todos los días. No, ser el postrero, como Jesús dijo aquí. Es en nuestro servicio, hermanos, que reflejemos la grandeza de nuestro Señor Jesús. ¿Sabes? No en nuestras palabras, pero es en nuestras acciones, nuestro servicio, que reflejamos. Versículo 37, no solo esto, el servir a otros, especialmente a uno de los menores, glorifica a Dios y a nuestro Señor Jesús. Él recibe la gloria. Vamos a continuar. Los discípulos, escuchando esta enseñanza, uno de ellos quieren hablar con Jesús. 38 hasta 42. Y Juan le respondió diciendo: Maestro, hemos visto a uno que en tu nombre echaba fuera demonios, pero él no nos sigue, y se lo prohibimos porque no nos seguía. Pero Jesús dijo: no se lo prohibáis, porque ninguno hay que haga milagro en mi nombre y luego puede decir mal de mí. Porque el que no es contra nosotros, por nosotros es. Y cualquiera que os diere un vaso de agua en mi nombre, porque sois de Cristo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. Y cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeñitos que creen en mí, mejor le fuera si le atase una piedra de molino al cuello y se le arrojase en el mar. Es obvio, los discípulos necesitan aprender, ¿verdad? Veo Juan comparte un evento que para los discípulos, él está pensando, demostró devoción a Jesús. Y al parecer Juan pensó que Jesús estaría feliz. Obviamente no está compartiendo esa historia, ¿verdad? Feliz al escuchar que ellos, los discípulos, le prohibieron a ese hombre hacer milagros en el nombre de Jesús, porque él no era parte del grupo de ellos. Y en palabras simples Jesús dijo a ellos que nunca haga esto. Nunca haga esto. Jesús les dice que nunca le impidan a alguien hacer lo bueno.
Y imagina, ese hombre está echando fuera demonios, librando a estas personas en el nombre de Jesús, haciendo algo bueno. Y el hecho que ese hombre estaba haciendo milagros en el nombre de Jesús probaba que era parte de ellos. Fue una prueba. Y Jesús dijo, 39, ninguno hay que haga milagro en mi nombre que luego pueda decir mal de mí. Es un gran conflicto. Jesús le dijo a sus discípulos, porque el que no es contra nosotros, por nosotros es. Y hay una buena lección aquí. Jesús quiere que sus discípulos y que nosotros entendamos que deberíamos regocijarnos siempre que un seguidor de Cristo hace lo bueno en su nombre. Cualquiera. Entonces, hermanos, no importa de qué iglesia sea. Él no es de nuestra iglesia, ella no es de nuestra iglesia. La familia de Dios es grande. Esto es una pequeña parte de la familia de Dios. La familia de Dios es grande. Si un verdadero seguidor de Cristo está haciendo bien en el nombre de Jesús, nosotros nos regocijamos. Regocijamos con ellos y oramos. Oramos que lo que hagan en el nombre de Jesús sea de mucho fruto. Mucho fruto para la gloria y la honra de Dios. Cuando escuchamos, wow, qué increíble cómo Dios está usando a esa persona, o usando esa iglesia en nuestra comunidad, ¿verdad? Eso es la meta, ¿verdad? Como una iglesia queremos alcanzar nuestra comunidad. Entonces, si escuchamos, la comunidad está siendo alcanzado, regocijamos, porque la familia de Dios está creciendo. En vez de criticar lo que están haciendo, ¿verdad? A veces podemos hacer esto, porque sus obras son diferentes a las nuestras. Yo nunca quiero hacer de esa manera. ¿Por qué está haciendo? No, cuando escuchamos, es un momento para nosotros dar toda la gloria de Dios, porque está moviendo en nuestra comunidad. Deberíamos regocijarnos cuando el reino de Dios avanza. Y no importa quién es el instrumento que Dios usa para cumplirlo. Si es nosotros, excelente. Otra iglesia, otras personas, perfecto. Nuestra comunidad está siendo alcanzado. En versículo 41, me encanta este versículo. Jesús les enseña que cada acto de servicio hecho en su nombre es notado. Vamos a leer de nuevo, 41. Y cualquiera que os diere un vaso de agua en mi nombre, porque sos de Cristo, de cierto os digo, que no perderá su recompensa. Es un versículo hermoso. ¿Vio el acto de servicio que Jesús notó? Es increíble. El darle a alguien un vaso de agua en su nombre. Eso es el acto. Un humilde acto de servicio como este hecho en su nombre es notado por nuestro Señor.
si vemos a alguien pasando un vaso de agua a alguien en la calle, está pensando, wow, ¿está notando eso? Para nada. Pero en su nombre, Cristo, Jesús no dijo aquí, si alguien hace un gran evento y llegan miles de personas, estoy notando eso. ¿Qué pensamos si dice eso? Like, wow, no puedo hacer esto. Pero cada uno de nosotros podemos pasar a alguien un vaso de agua, algo sencillo para bendecir sus vidas. Y lo que es importante, nuestro Señor nota este acto en su nombre. Es un gran ánimo, ¿verdad? Es like, wow, yo puedo hacer eso. Porque a veces, ¿qué pensamos? Pensamos que no tenemos nada para ofrecer a Dios, ¿verdad? Like, no tengo nada. Lo amamos y queremos demostrar nuestro amor por Él, ¿verdad? Like, quiero. Pero nos sentimos incapaces de servir porque no tenemos recursos. Pues esta es la cosa. Muchas veces no requiere sus recursos. Simplemente requiere que su tiempo. Pasando tiempo para escuchar a esta persona. Animar a esa persona. Dar un consuelo o consejo a esa persona. Simplemente requiere su tiempo, que usted está disponible para ser usado. Y otros momentos sí, recursos. Pero necesitamos entender, nuestro Señor nota lo que hacemos en su nombre. Vea esta historia, me encanta, porque esto prueba el punto. Marcos, capítulo 12. Marcos 12. Empezamos en versículo 41. Marcos 12, 41. Y estando Jesús sentado delante del arca de la ofrenda, miraba cómo el pueblo echaba dinero en el arca y muchos ricos echaban mucho. Pero eso no es lo que Jesús está notando aquí. Vean, continuamos. Y vino una viuda, pobre, y echó 2 blancas, o sea, un cuadrante. Es decir, nada. En nada. Entonces llamando, cuando Cristo vio este evento, ¿qué pasa con ella? Dice a sus discípulos, venga. Es increíble, ¿verdad? Y les dijo, de cierto os digo que esta viuda pobre echó más que todos los que han echado en el arca, porque todos han echado de lo que les sobra, pero esta de su pobreza echó todo lo que tenía, todo su sustento. No fue mucho, pero fue notado por Jesús. Eso es lo que debemos entender. Un vaso de agua, algo sencillo, es suficiente para nuestro Señor anotar. Y vemos claramente que nada que hagamos para servir a otros en el nombre de Jesús es insignificante. Nada. Cada uno de nosotros podemos demostrar que pertenecemos a Él. Y esa es la cosa. Muchos actos de amor y servicio serán olvidados por los hombres, ¿verdad? Pero nuestro Señor y Salvador los ve y no los olvidará. Entonces, sea la oportunidad que sea para servir en el precioso nombre de Jesús, hágalo de todo corazón para la gloria de Dios. Y en versículo 42, en capítulo 9, Jesús demuestra lo grave que es el ofender a otro creyente. Esto es lo que él está hablando. Lo que los discípulos le habían dicho a ese hombre
¿verdad? Echando los demonios en el nombre de Jesús, tenía el potencial de destruir la fe de ese hombre. Entonces Jesús le dijo, no haga esto, nunca. Es en mi nombre, es parte de nuestro equipo. Y Jesús refuerza el hecho de cualquier persona que hace cosas en su nombre debería ser ¿qué? Animado y apoyado en vez de ser criticado. Deberíamos ser conocidos como los que edifican el uno al otro, no los que derrumban o destruyen a los demás. Primero, de Tesalonicenses 5. Versículo 11. Por lo cual, animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Es sencillo. El mandato es sencillo. Continuamos, versículo 43. Jesús continúa enseñando a sus discípulos: si tu mano te fuere ocasión de caer, córtala. Mejor te es entrar en la vía manco que teniendo dos manos ir al infierno, al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Y si tu pie te fuere ocasión de caer, córtalo. Mejor te es entrar a la vida cojo que teniendo dos pies ser echado en el infierno, al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Y si tu ojo te fuere ocasión de caer, sácalo. Mejor te es entrar en el reino de Dios con un ojo que teniendo dos ojos ser echado al infierno, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Jesús les enseña aquí que los pecados deben ser removidos de sus vidas para ser un verdadero discípulo de Él. Y es importante que entendamos que Jesús no estaba promoviendo la mutilación. Eso no es lo que está pasando aquí. Jesús habló con hipérbole para demostrar hasta qué punto deberíamos estar dispuestos a ir para remover el pecado de nuestras vidas. Que entendemos el peligro de pecado en nuestras vidas. Es un gran peligro. Habla de remover el pecado ¿cómo? Desde la raíz del problema, para que no seguir pecando, para no caer en pecado habitual. Y no podemos simplemente limpiar las apariencias en nuestras vidas. No podemos solo limpiar la superficie de nuestras vidas, ¿verdad? Que todo parece pura vida en nuestras vidas, ¿verdad? Sino que debemos cortar el pecado ¿desde dónde? Las raíces. Ahí, ve enfrente de la iglesia, la cancha. Está lleno, ¿verdad? Siempre. Pero cortan el zacate, ¿qué pasa? Especialmente ahora con la lluvia. Crezca de nuevo. ¿Por qué? Porque tiene raíces. Pero cuando cortamos y todo es plano y perfecto, parece bien, ¿verdad? Pero todavía tiene raíces. Pero ahora es un poco feo. Es como el pecado. Pero si removemos las raíces, no puede crecer. Eso es lo que Jesús está diciendo.
debemos remover el pecado desde las raíces. Jesús dijo, es mejor entrar en la vía manco que teniendo 2 manos o 2 ojos o 2 pies y ir al infierno. Y es decir, todo pecado que nos aleja de Dios y nos hace aferrarnos a este mundo. Por eso debe ser removido rápidamente. Tratarlo como ¿qué? Como un cáncer. Eso es como debemos tratar el pecado, como un cáncer. Si recibimos las noticias hoy que tenemos cáncer, ¿qué está diciendo el doctor? Es like, está bien. ¿Cuándo quiere empezar su tratamiento? 6 meses de hoy. No. Cuando escuchamos esto del doctor, ¿qué decimos? Estoy listo, estoy disponible hoy para empezar mi tratamiento, ¿verdad? No queremos esperar. Si tenemos un tumor, no estamos diciendo, ¿solo puede remover la superficie del tumor? Nadie está diciendo, queremos que el doctor quita todo desde sus raíces. Es lo mismo para nosotros con el pecado. Removemos el pecado completamente. 49 y 50, terminamos aquí. Porque todos serán salados con fuego, y todo sacrificio será salado con sal. Buena es la sal, mas si la sal se hace insípida, ¿con qué la sazonaréis? Tened sal en vosotros mismos, y tened paz los unos con los otros. En el Sermón de Monte, Jesús le dijo a sus discípulos que eran la sal y luz del mundo. Y aquí Jesús les exhorta a mantener su salinidad. Eso es la exhortación, mantener su salinidad. Así retoma la conversación que los discípulos habían tenido en el camino. Todo ha sido un círculo. En otras palabras, si los discípulos continúan discutiendo entre ellos sobre quién sería el mayor en el reino de Dios, y si van prohibiéndole a otros el hacer cosas buenas en el nombre de Jesús, ellos destruirían sus testimonios. Su representación de Jesús es equivocado. El evangelio de Cristo no sería recibido, ¿verdad? ¿Qué quiere escuchar? Ellos no tendrían paz entre ellos ni con los demás. Perderían su salinidad. ¿Y qué pasa en este momento? Y se volverían inútiles. ¿Qué sirve sal que no es salado? Es nada, es inútil. Entonces, reflexionemos en esta enseñanza de Jesús por un momento, porque hay muchas cosas. Primero, hemos sido llamados a ser siervos de todos. Siervos de todos, ser diáconos. Y un diácono es es alguien que satisface las necesidades de otros como, la clave, libremente. Entonces, honestamente, ¿cómo describiría su servicio a otros? ¿Cómo describiría su servicio a otros? ¿Está dispuesto a servir a otros, incluso a los que son considerados como menos en el mundo? ¿Como niños?
¿Está dispuesto a servir otros sin motivos impuros? Porque esto pasa. A mí, imagínense, yo tengo un ministerio solo a los ricos en el mundo. ¿No tiene otro motivo, Jaime? Hacemos esto libremente, cualquier persona. Cuando vemos la necesidad, empezamos a orar por la situación y cómo Dios quiere usarnos en la situación. ¿Qué actitud tiene hacia otros que fielmente ministran en el nombre de Jesús? Otras iglesias, otras personas, pero la gente que está ministrando, ¿qué es su actitud? ¿Los critica porque lo hacen diferente a usted o se regocija que el nombre de Dios está siendo glorificado? Y ora para que el evangelio siga avanzando. Y finalmente, ¿hay pecado en su vida que necesita ser removido? Que por muchos años o por un tiempo tiene raíces o raíces profundos en su vida. Ha sido algo habitual en su vida. Está diciendo, wow, ay, esto es difícil. Ore. Ore. Dios puede remover este pecado. ¿Por qué? Porque sabemos que Cristo murió en la cruz por este pecado. Él puede hacer en su poder, no en tu poder. Si están tratando de remover un pecado en su propio poder, imposible. Pero en el poder del Espíritu Santo se puede hacer. Se puede hacer. Jesús habló claramente aquí que no podemos aferrarnos a este mundo y seguirlo. Es imposible. Imagínense si estamos en un camino. ¿Puede caminar en un camino en dos diferentes direcciones al mismo tiempo? ¿Puede hacerlo? No, nadie puede. El mundo está moviendo esta dirección y Jesús el otro. Entonces es imposible. Es el uno o el otro. Es Jesús o el mundo. No hay nadie en la mitad. A mí eso es lo que vemos en versículo. Dame un momento. Porque Él que no es contra nosotros es por nosotros. No existe una neutralidad. Estamos por Jesús. ¿O qué es la otra opción? ¿No queremos escuchar? En contra. No podemos permanecer neutral. No existe esa posición. Si hay un pecado, arrepiéntase ahora. Ahora. No luego, no en la tarde o mañana. Ahora. Pídele a Dios que remueva ese pecado. ¿Desde dónde? Las raíces. Y así puedes seguirlo con todo su ser. Y que seamos sal y luz en este mundo. Sin desanimar a otros en servicio a Dios. Y que nunca seamos un tropiezo con nuestras palabras o acciones para que personas vengan a Cristo. Amén. Señor, gracias por su enseñanza. Gracias por estas palabras esta mañana. Para recordarnos que somos siervos de ti. Necesitamos recordar que somos siervos del Rey de Reyes y el Señor de Señores. ¿Y qué privilegio más grande existe en este mundo? Sirviendo a nuestro Señor y Salvador. Señor, ayúdanos a poner otras personas primero.
buscando lo mejor para otros, no lo que es lo mejor para nosotros. Y Señor, ayúdanos a regocijar por todas las maneras que está ministrando en nuestra comunidad. Y cuando escuchamos estas buenas noticias, como usted está moviendo en nuestra comunidad, damos toda la gloria a ti. Si encontramos estas personas, animamos a estas personas. We're like, wow. Porque somos simplemente instrumentos en tus grandes manos. Y Señor, si estamos en pecado, viviendo en pecado, o tenemos un pecado que después de un momento crezca de nuevo, Señor, por tu Espíritu, darnos la fuerza para removerlo desde las raíces, porque sabemos que nuestro verdadero deseo es servirlo con todo nuestro ser. Porque nuestro deseo es reflejar su imagen en este mundo perdido. Ayúdanos, Señor, y sabemos por el poder de tu Espíritu podemos hacerlo. Gracias por tu Espíritu, Señor. Gracias por Jesús. Y es en tu nombre. Amén.